Y bien, vamos a continuar con la parte de la base de datos. Para esto, en la parte de la consola de Firebase, vamos a necesitar crear un proyecto nuevo y en este proyecto nuevo habilitar la parte de Real-Time Database, que es la base de datos que vamos a estar utilizando. En esta vamos a tener una colección llamada Customers. Para esto, como muestra, voy a crear aquí una entrada llamada Customers, que es aquí donde se van a ir acumulando los clientes que agreguemos. Cada uno de los clientes va a tener un ID único que se va a generar de forma automática y dentro vamos a tener los datos, como habíamos dicho, name, vamos a tener last name, vamos a tener también email, voy a poner solamente datos así ficticios, vamos a tener otro dato llamado phone, aquí vamos a tener esto y otro dato llamado company. Entonces, algo así vamos a tener como estructura en Customers. Ahora, habíamos mencionado al inicio cómo instalar Firebase, se supone ya está en nuestro proyecto. Luego vamos a ir a la parte de los ajustes y aquí donde dice configuración del proyecto. De acuerdo a esta información de ejemplo de configuración, esta es la que vamos a utilizar para nuestro proyecto. Ahora, en esta carpeta llamada config vamos a crear un archivo firebase config.js y aquí vamos a pegar este dato que acabamos de copiar. Para poder utilizar la base de datos de Firebase, vamos a utilizar, de acuerdo a la documentación, una función llamada getDatabase. Y esta la vamos a jalar de Firebase, diagonal database. Solamente para cotejar que escribimos bien esto, vamos a escribir aquí get database y vamos a ver que aquí aparece ya en la lista. Y también para poder utilizar de una vez la configuración del storage que vamos a utilizar más adelante, la vamos a poder aquí importar. Y lo que vamos a hacer ahora en esta aplicación es crear una constante llamada database y esta va a ser igual a la función getDatabase y vamos a pasarle la constante app que tenemos aquí arriba inicializada con nuestra configuración. Y bien, este archivo de config es el que nos va a proveer la conexión hacia la base de datos y más adelante hacia el storage. Por lo tanto, vamos a exportar varias constantes aquí de este archivo. La primera es nuestra constante database, que es la conexión hacia nuestra base de datos. Más adelante vamos a tener aquí la configuración del storage, pero por ahora solamente trabajaremos con la parte de la base de datos. Bien, entonces, ahora aquí en el componente de customers es donde vamos a estar creando la parte de la función que nos permitirá leer los clientes desde la base de datos. Para ello voy a quitar estas filas ya que no va a ser necesario y también vamos a quitar algunas muestras que tenemos aquí. Voy a dejar solamente estos dos para que los utilicemos como muestra o ejemplo para poder adaptarlo a nuestra necesidad. Ahora, para poder utilizar el Firebase, siempre vamos a estar importando, por ejemplo, si vamos a utilizar la función onValue de Firebase, es decir, para que esté cachando los cambios que ocurran, por ejemplo, en una referencia, en este caso será en Customers. Y también vamos a utilizar la función ref, que es para generar las referencias. Y posteriormente vamos a importar ahora entre llaves la constante database que nos está proveyendo nuestro archivo de configuración desde punto diagonal, perdón, es punto diagonal
punto, punto, diagonal para ir hacia arriba y luego en config, diagonal, Firebase config. Bien, entonces ya tenemos lo necesario para poder consumir nuestro Firebase. Y ahora dentro de Customers lo que vamos a tener es pues en sí un estado. Este estado vamos a llamarle Customers y vamos a asociarle a una función llamada setCustomers, la cual nos va a servir para poder asignarle valor. Vamos a inicializarlo con useState. Customers será un arreglo que es en sí la lista de nuestros clientes que tenemos o vamos a estar leyendo desde Firebase. Luego, lo que vamos a tener es implementar la lectura por medio de useEffect. A ver, ese no era. Por medio de useEffect vamos aquí a implementar una función la cual le vamos a poner aquí 0 dependencias para que pueda ejecutarse solamente una vez cuando el componente se ha cargado. Entonces, para poder leer desde Firebase vamos a utilizar el método onValue. Este método onValue necesita una referencia. Los voy a ir poniendo aquí en líneas separadas. Para ello voy a crear la referencia por medio de ref. Voy a pasarle aquí en la conexión que es database. Escribí mal, es con D. Ahí está. Y luego la referencia es hacia customers. La raíz de customers es la que vamos a leer. Luego, para poder procesar los resultados que nos devuelva desde customers, vamos a procesarlo por medio de una función, la cual va a recibir un parámetro llamado snapshot. Este parámetro es como la instantánea de los datos que se acaban de leer. Y luego, lo que vamos aquí a hacer en sí es procesar toda esa lista y armarnos una lista con los diferentes datos de cada cliente, pero además vamos a hacer que cada cliente vaya recuperándose su ID para poder más adelante posiblemente editarlo o eliminarlo. Bien, entonces voy a crear una constante aquí llamada customers list. Este va a ser como tal un arreglo vacío. Y aquí vamos a recorrer el snapshot. Para ello vamos a invocar snapshot.forEach. Y en este lo que vamos a hacer que por cada elemento que se va recorriendo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir generando por cada elemento en el snapshot que son los resultados. Es algo así como una especie de cursor. Vamos a crear una constante llamada customer item y este va a ser igual a estos datos. Para ello vamos a poner que una de esas propiedades es el ID y el ID siempre lo vamos a obtener del elemento del snapshot.key. Y luego vamos a jalar todos los datos por medio del operador spread, todos los datos que tiene item.val, es decir, las propiedades que nosotros metimos en el ejemplo que va a mano en la base de datos, por ejemplo, el name, last name, el email, etc. Y una vez que ya está armado el registro del cliente, que incluye también ya su ID, que es la clave con la que está guardado en Firebase, entonces vamos a meterlo al arreglo de Customer List por medio de push. Y acá sería Customer Item. Bien, entonces, una vez que se ha hecho todo el for each de cada uno de los elementos que vienen ahí en el resultado, vamos a cambiar nuestro estado por medio de setCustomer y vamos a pasarle ahora como valor el nuevo arreglo con el cual en teoría ya debería tener todos los clientes ahí. También aquí
en esta función para procesar los resultados, vamos a poner una función que nos va a cachar algún error que pudiera producirse. Y acá vamos a poner, por ejemplo, un log con el error. Esperemos que no ocurran errores, pero sin embargo, en caso de que ocurra alguno, vamos a desplegarlo en la consola. Bien, entonces, en teoría con eso ya tendríamos en Customers lo que son la lista de clientes y este Customers o ese estado es el que nosotros vamos a pasar aquí como valor de rows. Para el caso de nuestras columnas, esto lo vamos a adaptar a nuestra necesidad. Para ello vamos a empezar por mostrar el nombre completo. Vamos a utilizar algo como esto. Vamos a llamarle o a ponerle un alias a nuestro campo como full name. Y aquí vamos a ponerle como encabezado nombre. La descripción no será necesaria. La propiedad short table es para que pueda ser ordenado. Lo podemos dejar como tal. Y luego es necesario especificarle también un ancho. Vamos a dejarle, por ejemplo, en 250. Y luego el valor, para nuestro ejemplo, como estamos almacenando por separado el nombre y apellidos, vamos a necesitar eh, obtener lo que era el name y también obtener el last name. Son los datos que nosotros tenemos en nuestra base de datos y posteriormente vamos a cortar esto de aquí ya que el nombre completo va a ser la primera columna y luego también vamos a tener nuestro campo email. Aquí le vamos a cambiar a email. Le vamos a dejar de ancho, por ejemplo, 220. Por ahora no van a ser editables nuestras filas, así que le vamos a quitar esa propiedad. Y luego vamos a poner la de teléfono. Aquí le vamos a poner teléfono. La vamos a dejar igual en 220 y luego vamos a poner también la columna de empresa. Para ello es aquí company y acá sería empresa. Y bien, entonces, en teoría con esto ya debería poder empezar a funcionar. Vamos a guardar los cambios y vamos a comprobar que nuestra aplicación funciona. Y si vemos aquí ya se actualizó solito y ya podemos ver que los datos de nuestro primer cliente que ya está registrado ya está apareciendo aquí en nuestro data grid.